Bueno, ya iniciamos la grabación. Vamos a hablar, bueno, primero que nada, buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre cardiopatía isquémica. Vamos a tratar de hacerlo en 1 hora. Ya puse aquí el cronómetro. El principal objetivo de esta sesión es ver a las enfermedades desde un punto, desde un enfoque funcional para poder correlacionar la clínica, el tratamiento y con base en la fisiopatología, pues podernos imaginar, en este caso de la cardiopatía isquémica, qué tan grave puede estar el paciente o cuánto tiempo tenemos, por así decir, como para poder actuar, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Suelo apuntar mucho, así que, pues sí, no sé, que usen tomar nota, como sea. Entonces voy a tratar de irme lento, ¿no? Porque ya ha habido veces pasadas que sí me voy muy rápido. Entonces, nada más como definición, vamos a decir que la cardiopatía isquémica es aquella lesión miocárdica que provoca muerte celular. Siempre acostumbro decir cositas clave que hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque si, como definición, decimos que la cardiopatía isquémica es una lesión que provoca muerte celular, ya con eso de entrada podemos diferenciarla de los otros síndromes coronarios agudos que no son isquémicos, por ejemplo, la angina de pecho estable y la angina variante, los cuales, gracias a su fisiopatología y a su presentación, no cursan con una lesión isquémica. Entonces, cuando hablamos de infarto, con elevación del ST o sin elevación del ST, tenemos que tener bien presente de que hay isquemia sí o sí, siempre. Y eso nos va a ayudar a poder distinguir ahorita los laboratorios, el tratamiento y muchas otras cosas, ¿no? Mm, Primero que nada, tenemos que hacer la distinción sobre unas características muy peculiares de lo que hay entre el infarto. Bueno, aquí infarto con elevación del ST y sin elevación del ST. Como el objetivo de estas pláticas es hablar más que nada de la fisiopatología y correlacionarlo un poco, vamos a empezar a hablar sobre qué es lo que ocurre en cada uno. Es muy diferente, perdón, aquí me faltó ponerle una S. Ok, entonces decimos que es muy diferente uno del otro. El que no tiene elevación del ST, refiriéndonos a la elevación del punto J en el electrocardiograma, que ahorita vamos a ver, de más de 1 milímetro, ¿no? Entre el que no tiene elevación del ST. ¿Por qué? Al infarto con elevación del ST lo vamos a llamar infarto transmural. Transmural. Ahorita vamos a ver unas fotitos, bueno, unos dibujitos. Y al de sin elevación del ST lo vamos a llamar un infarto multifocal. Que en la fisiopatología lo vamos a entender un poco. Está muy extenso este tema, ¿no? Voy a tratar de hacerlo rápido. Otra cosa que tenemos que tener bien en cuenta es que bien sabemos que pues, el infarto cursa con una placa de ateroma que se hace un trombo, ocluye y pues se producen los síntomas y la isquemia. Ahorita lo vamos a ver. Pero la característica del que no tiene elevación del ST, el sin elevación del ST, es que se forma un trombo blanco, trombo blanco, el cual va a estar compuesto por plaquetas y leucocitos. Y en el infarto con elevación del ST se forma un trombo rojo, el cual va a estar compuesto por, muy importante, fibrina y eritrocitos. Eritrocitos. Esta es una clasificación que se le hace desde la anatomía patológica, debido a que gracias a estas características bien importantes, si es rojo o si es blanco, la presentación clínica, el electrocardiograma, va a ser muy diferente y es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar un poco ahora sobre la fisiopatología general de los dos, nada más así por encimita porque pues la tenemos que conocer sí o sí, ¿no? Entonces, tenemos pues el típico, ¿no? Que el vaso de una arteria, ¿no? Una arteria subepicárdica, por así decir.
que son las que tienen mayor calibre. Sabemos que desde las arterias subepicárdicas se van haciendo más chiquitas, ramificándose hasta llegar al subendocardio, que es la parte más interna del corazón, porque pues necesitamos perfundir, de alguna manera necesitamos perfundir y no nos podemos quedar sin oxígeno en ningún miocito, ¿no? Entonces, esto es una arteria subepicárdica, la cual en la presentación del paciente, presentación clínica no, sino los factores de riesgo, tenemos a un paciente el cual ya va a ser hipertenso, va a ser posiblemente diabético, va a tener el síndrome metabólico. Síndrome metabólico, este paciente puede que ya traiga una insuficiencia cardíaca, puede que traiga una valvulopatía, o sea, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Esto es muy extenso y pues si lo gustan revisar, pues estaría muy bien, ¿no? Entonces, el paciente normal se dice que tiene un flujo laminar, en donde los elementos formes van por en medio y todo lo demás va por afuera. El plasma, en donde están pues las proteínas de la cascada de la coagulación, inmunoglobulinas, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos. Pero, por ejemplo, el más común, que es el paciente hipertenso, se dice que va a tener un flujo turbulento, el cual va a ser una especie de, como de remolinos, los cuales van a estar chocando contra las paredes de las arterias, que de por sí ya están rígidas y estenosadas por esta misma pues, hipertensión que presenta el paciente. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si el paciente tiene síndrome metabólico, el cual es que tiene dislipidemias, ¿no? Dislipidemias. Llámese colesterol alto, triglicéridos arriba de 150, HDL menor de 50, en el caso de los hombres, HDL menor de 40 en el caso de las mujeres, entre otros factores de riesgo que puede tener. Eh, Vamos a dibujarle aquí. En las arterias, nosotros sabemos que tenemos una túnica íntima, una media y una adventicia, histología, ¿no? Desorden entre la túnica íntima y la media, lo cual va a ser muy, muy importante que tengamos, que sepamos diferenciar. Vamos a hacer una línea aquí. Entonces, este espacio que me quedó entre la línea naranja, café, perdón, y la línea negra es la íntima y la media. Y la otra es entre la íntima y la adventicia. Al momento en el que el paciente se presente con síndrome metabólico, pues van a empezar a aumentar los triglicéridos en sangre y las proteínas de baja densidad, las LDL. Esto va a hacer que, si hablamos de fisiopatología, un poco de la obesidad, que cuando las lipoproteínas de baja densidad tengan que cambiarse de muy baja densidad por la apolipoproteína B y la C que están en el endotelio, no se va a poder. O sea, es tanta las lipoproteínas que va a haber que se unen y es tanta que se empieza a acumular y empieza a haber una lesión endotelial, que es el primer paso, muy importante, una lesión endotelial. Lo cual, esa lesión endotelial va a permitir que estas pues, lipoproteínas se metan entre la íntima y la media y causen pues una inflamación en nuestro endotelio, lo cual, muy resumidamente, demasiado resumido, va a llamar a los macrófagos, los cuales se los van a empezar a comer, van a formar las famosas células espumosas de manera muy resumida, y al final lo que va a pasar va a ser que se va a acumular esto y se va a hacer una placota de ateroma, lo cual no tiene mucha ciencia que digamos, porque pues es una placa que va desplazando el endotelio hacia arriba, bueno, no hacia arriba, sino hacia la luz de la arteria, y nos va a quedar algo más o menos así, lleno de pura grasa. Pongámoslo así, que es pura grasa. Lo malo aquí es que dijimos que el flujo en un hipertenso, el flujo arterial de un hipertenso es turbulento, ¿verdad? Entonces iba a venir así, el cual es como en forma de remolino. Si nos damos cuenta, aquí, déjenme señalarles, aquí ya tenemos una reducción del volumen, perdón, del diámetro, pero no es lo suficiente como para que nos cause síntomas. Entonces, ¿qué va a pasar? Este mismo flujo turbulento va a dañar casi siempre aquí en la esquinita de donde se está formando el trombo. ¿Y qué va a hacer? Lo que va a hacer es que al momento en el que se daña el endotelio, pues sabemos que se activa la vía de la inflamación, ¿no? COX-1, COX-2, tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, etc. Pero lo más importante aquí es que se activan los tromboxanos. En este caso, el tromboxano A2 es el que induce la formación de un trombo. ¿Por qué? Porque si hay una lesión, yo trato de repararla como sistema de defensa, pero pues realmente nos estamos haciendo más daño. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, llegan las plaquetas, se activa la cascada de coagulación, etcétera, y todo eso es lo que ya sabemos, ¿no? Y se empieza a formar esta capa
de plaquetas, ahora sí, el trombo, el ateroma, porque si mal no recuerdo, la pura placa de grasa es aterosclerosis. O no recuerdo bien, hay una distinción que pudieran checar entre cuando es con pura grasa y cuando es grasa y aparte trombo, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos una trombosis en donde gracias a las plaquetas, la glucoproteína 2B3A, la cual nos va a ayudar ahorita a conocerla, el tromboxano A2 y todo eso, nos formaron esta obstrucción en el diámetro del vaso. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que no va a pasar sangre, ¿ok? No va a pasar sangre. Se dice que más o menos dentro de un 80% se necesita para que el paciente ya pueda tener síntomas. Aunque otras literaturas nos dicen que el 90%, 75%. Yo me quedo con un 80% para que ese diámetro esté disminuido y que el paciente ya pueda empezar a tener los síntomas típicos, ¿no? Más o menos así es la fisiopatología. No nos podemos adentrar mucho porque se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo una estenosis de mi arteria? Bueno, para empezar, lo primero, pues es que el paciente va a tener hipertensión y a lo mejor dislipidemia, vamos a ponerle síndrome metabólico. Síndrome metabólico que pues eh, ya involucra diabetes, ya involucra las dislipidemias, la misma hipertensión, muchos factores de riesgo que me pueden causar, ¿no? También el tabaquismo. El tabaquismo se descubrió, bueno, se ha descubierto que produce lesión endotelial, lo cual nos deja un endotelio más finito. ¿Y qué va a pasar? Pues que aquí mismo, donde dañaba el flujo turbulento, va a quedar más expuesto y se va a hacer más rápido el trombo, ¿no? Y lo que va a resultar de esto es una disminución del oxígeno miocárdico, porque pues sabemos que sangre es oxígeno, si no nos llega sangre, se nos mueren las células, hay isquemia en cualquier parte del cuerpo, no nomás en el corazón. La diferencia que tenemos que hacer aquí entre uno subendocárdico y uno, perdón, con elevación del ST y sin elevación del ST, es que seguimos con esta relación, con la relación de arriba. Es que en el que tiene elevación del ST hay una oclusión total, o bien un desprendimiento que ocluye. O sea, si nos los imaginamos así de manera muy animada, supongamos que este trombo se hizo tan grande y tan débil, este vaso, túnica íntima, media y adventicia, el cual se desprendió y pum, se vino rodando para acá y a lo mejor en una arteria eh, del mesocardio, ahí fue donde se implantó y produjo el infarto, ¿no? Bueno, ahora es muy importante acá en el de sin elevación del ST, porque aquí tenemos una oclusión parcial, o bien lo más común, que es muy importante, microtrombos, pero con disminución de fibrina o sin fibrina. Esto es bien importante, porque aquí radica lo que es el tratamiento. Decíamos que el trombo con elevación del ST era un trombo rojo, ¿verdad? Que tenía fibrina y que tenía eritrocitos y que en el sin elevación del ST era un trombo blanco. Aquí yo no veo fibrina. Entonces puede que haya, pero puede que no haya. Y lo más común es que no haya fibrina presente, lo cual nos habla de que al paciente que le vamos a dar tratamiento para trombolizar es con elevación del ST por la fibrina, porque ahorita vamos a ver un poquito el mecanismo de acción de nuestro fármaco que nos va a salvar la vida, ¿no?, del paciente. Ok, más o menos así es la fisiopatología muy por encima. Ahora, tenemos que saber bien cómo yo puedo pues diferenciar la clínica, ¿no? Pues la clínica no tiene mucho que no sepamos, ¿no? Porque infarto se ve mucho y es muy importante que pues siempre lo estemos repasando, ¿no? Clínica. Pues tenemos el típico dolor retroesternal, en donde encontramos el signo de que es la mano en garra, el paciente se oprime el pecho a nivel del esternón, se hace para adelante y siente una opresión muy fuerte, que los libros hasta nos describen nada, como si estuviera un elefante en el pecho, o muchos libros, ¿no? Arriba del pecho. Tenemos la diaforesis, dependiendo
del tipo de infarto, si es muy extenso o no, palpitaciones. Algo que sí quisiera dejar claro es que del dolor irradiado. Eh, el dolor irradiado, sí, nos dicen, que se puede irradiar a brazo izquierdo, pero también se puede irradiar a brazo derecho, pero también se puede irradiar a mandíbula. Ok, pero ¿por qué pasa eso? No pasa por otra cosa más que por los dermotomos. Por los dermotomos. Si gustan buscarlo ahorita, los dermotomos pues son esas partes de nuestra piel que reciben la sensibilidad desde la médula espinal, los cuales al momento en el que el paciente se está infartando y está generando dolor, también se irritan los nervios que conducen a los dermotomos y dentro de los cuales se encuentran los que inervan al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula, incluso a los dientes. O sea, es por eso que los pacientes empiezan a tener ese tipo de dolor. ¿Qué otro se me ocurre aquí? Tal vez haya disnea. Es muy importante también saber que el paciente puede que no llegue solamente con puro infarto, pues si trae insuficiencia cardíaca y aparte le dio un infarto, ahí ya es otro show, porque se tiene que dar otro manejo y aparte se tiene que identificar bien si realmente tiene insuficiencia cardíaca porque se puede morir súper rápido, ¿no? Náuseas y vómito. Ok, dentro del tiempo, solamente lo menciono porque pues lo mencionan la cuarta definición de infarto y aparte la Sociedad Española, se dice que un infarto con elevación o sin elevación del ST dura más de 30 minutos, los síntomas, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, la angina estable dura de 2 a 10 y la angina inestable dura menos de 20 minutos, pero pues es muy inespecífico eso, o sea, no le vamos a preguntar al paciente, ¿hace cuánto le duele? Y el paciente, hace más de 30 minutos, o sea, es muy, al menos yo no lo considero muy útil. Entonces, si nos ponemos a revisar estos, ya podemos encontrar dos distinciones muy importantes, que en uno se van a elevar, bueno, en los dos va a haber isquemia. Si en los dos hay isquemia, en los dos hay muerte celular. Entonces, vamos a comprender un poco sobre la muerte celular. Muerte de miocitos. En el miocito nosotros tenemos, pues es una célula muscular especializada cardíaca, en donde tenemos un sarcómero, tenemos proteínas que nos van a ayudar a miocina, actina, troponina y tropomiosina, ¿no? Para poder hacer la contracción y todo eso. Es muy importante tener en cuenta, voy a dibujar, esa es la célula, que aquí pues tenemos el sarcómero, las fibras, la línea Z, la línea M y no sé qué. Tenemos estas enzimas que son la actina, la miocina, la tropomiosina y la troponina, las cuales van a estar encargadas de hacer su función ya específica del músculo. Entonces, cuando hay una lesión y hay un infarto, por así decir, pues se nos muere la célula y lo que va a pasar es que todas estas enzimas van a salir de la célula. Entonces, estas enzimas, por ejemplo, la troponina, por ejemplo, la CKMB, que es la mioglobina y creatinquinasa específica del miocardio, van a salir de nuestro miocardiocito. Entonces, esas nos van a servir para identificar si el paciente tiene o no una isquemia. Si yo veo que sí hay presencia de troponinas y de CKMB, yo voy a decir que el paciente está infartado porque tiene isquemia, porque ya se le murió una célula del corazón, por así decir. Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar biomarcadores, los cuales van a ser útiles para el diagnóstico, debido a que el gold standard para yo poder saber, si el paciente está infartado o no, tenga elevación del ST o no tenga elevación del ST, ver el electrocardiograma en menos de 10 minutos, como nos marca la cuarta definición de infarto. Ok, no le veo nada, pero puede que sea un sin elevación del ST porque pues trae todos los síntomas. Me voy al laboratorio, veo los biomarcadores y si la troponina, creo que sí se abrevia, o CNT, sí es CNT, creo. La, la troponina I es la que está elevada, o la CKMB, ya nos podemos como que pensar en que el paciente se está infartando.
aunque nos consideran que el gold standard es la troponina I, ¿ok? La más importante, ahorita la vamos a avisar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que buscarle al paciente cuando nosotros estamos hablando de urgencias, ¿no? Por así decir. Si el paciente llega al servicio de urgencias y nosotros queremos saber si está infartado, porque pues trae todos los síntomas, es un paciente, no sé, de 60 años, 50 años, con síndrome metabólico, diabético, tenemos que ver el electro. Lo tenemos que sacar en menos de 10 minutos e interpretarlo en ese tiempo, ¿no? Para nosotros poder estar seguros. ¿Por qué? Porque pueden ser muchísimas otras cosas, una tromboembolia pulmonar, una pericarditis o incluso hasta un dolor epigástrico por reflujo gastroesofágico, muchas cosas. Permítanme. Ok, entonces, más o menos en este esquema podemos visualizar cómo el corazón se encuentra, pues, se encuentra en el precordio, ¿no? Sabiendo que pues aquí tenemos un ventrículo derecho, una aurícula derecha, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda estaría por acá. Entonces, las derivaciones, que este no es el propósito de explicar el electro, pero más o menos es que sepamos que B1 ve la cara septal, que B2 también ve la cara septal, que B3 ve la cara apical y también la cara anterior. Que B4 también ve la cara anterior, que B5 ve la cara lateral y B6 también la cara lateral. B1 ve la cara lateral alta, ABL ve la cara lateral alta también. D3 nos va a ver la cara inferior, D2 también nos va a ver la cara inferior, al igual que ABF que nos ve la cara inferior. Y aquí tenemos otra muy importante, la B4R, que esta se pone cuando nosotros sospechamos si el paciente puede que tenga un infarto de ventrículo derecho, que es, vamos a decirlo así, como peor que tuviera uno de izquierdo, ¿no? Entonces, sabiendo un poquito esto, vamos a, a explicar algo muy importante y vamos a ver si lo podemos hacer rápido. Bueno, primero vamos a ver esta foto. Miren, aquí está súper gráfico, estas imágenes del Néter, en donde podemos ver, por ejemplo, este es un infarto de cara anteroseptal, o lo ponemos aquí como un infarto anterior extenso. ¿Por qué? Porque está muy grande. Entonces, B1 ve el septum, B2 también. B3 ve el ápice y la cara anterior. Y ya B4, B5, B5, B6, D1 y ABL ven toda la parte de acá de arriba. Entonces, todo este infartote lo podemos ver en B1, de B1 a B6, D1 y ABL, ¿no? Este, miren, es chiquito y está justo en el septum, por así decir. Por eso lo ve B1 y B2. Eso lo tenemos que tomar en cuenta al momento en el que nosotros llevamos el electro. Este está en el ápice. Decíamos que B3 ve el ápice y B4 también, y aparte la cara anterior. Y D3 ve la cara inferior. Entonces, si está en el ápice, lo podemos ver desde abajito también. Este infarto está muy lateral, o sea, es lateral alto. Por eso, D1 a BL y B6. Entonces, repasar esto es muy importante. Es muy importante porque en cuanto nos los presenten así el electro, pues nosotros tenemos que saber cómo identificarlo, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es saber distinguir, porque el tratamiento es muy diferente, entre un infarto eh, subendocárdico y subepicárdico. Vamos a continuar aquí con la relación con elevación y el test sin elevación. Entonces, continuamos, ¿no? Aquí sin elevación, con elevación. En el infarto hay tres principios que se deben de seguir. Nosotros tenemos que evaluar al electrocardiograma tres cosas que ocurren en diferentes momentos y que todos lo van a presentar, las cuales son, perdón, isquemia, lesión, ay, no sé qué está pasando, y necrosis. Ok, esto va a pasar también acá. Vamos a copiar y pegarlo. O sea, en los dos, tanto en el infarto con elevación como el que no tienes, el de que no tiene elevación del ST, va a, va a pasar lo mismo. Entonces, en esto vamos a tener los dos. Pero en el electrocardiograma se va a ver diferente. Entonces, la isquemia, la literatura nos los pone como alteraciones en la onda T.
No sé qué pasa con mi pluma. Alteraciones. No sé qué pasa. Alteraciones en la onda T. La lesión la vamos a ver como alteraciones en el segmento ST. Segmento ST. Y la necrosis la vamos a ver como alteraciones en la onda Q. Entonces, características de esto son muy importantes que las veamos. Solamente las voy a mencionar, pero no las voy a explicar porque es demasiado. Bueno, la primera, alteraciones en la onda T. Se dice que en el infarto con elevación del ST se clasifica como un infarto subendocárdico, ¿ok? Eso bien importante que lo tengan en mente porque, o sea, de ahí nos podemos agarrar para todo. Entonces, sabiendo nosotros que el infarto es de tipo subendocárdico, nos vamos a dibujar, nos vamos a imaginar a un corazón aquí. Ok, son los ventrículos esos, ¿no? El infarto subendocárdico, la isquemia, ¿cómo dijimos que iba a ser? Transmural. Ok, entonces va a ser una isquemia de tipo transmural que abarca demasiada masa miocárdica, la cual va a dañar muchos eritrocitos, muchos miocardiocitos, perdón. Entonces, la característica de este tipo de infarto va a ser una onda T invertida. ¿Ok? Tenemos la onda P, el QRS. ¿Cómo da problemas esto? Y una onda T invertida. Esta es la onda T. Aquí tenemos la onda T. Este se clasifica como un infarto subepicárdico, ¿ok? Subepicárdico. Subepicárdico. El cual es transmural. Siempre el infarto con elevación del ST es subepicárdico. Subepi. Y el de sin elevación del ST es subendocárdico, subendo. Entonces, el segmento ST, el segmento ST va a presentar una elevación desde su punto J, ¿cuánto dijimos? Más de 1 milímetro. Entonces, tenemos onda P, tenemos QRS, pero este QRS va a tener la característica de que va a estar su segmento ST elevado. Por eso se llama infarto con elevación del ST. Aquí tenemos un ST súper elevado. Supongamos que a lo mejor está, no sé, unas 5 milivoltios hacia arriba. Solamente nos hace, o sea, nosotros tenemos con que sea uno en dos derivaciones contiguas para ya clasificarlo como infarto con elevación del ST. Y alteraciones en la onda Q, las cuales van a ser muy características dependiendo de dónde sea nuestro infarto, ¿no? Nosotros llamamos a un infarto viejo cuando presenta alteraciones en la onda Q. Esto es decir, tal vez el paciente nunca se trató o tal vez sí se trató, pero quedaron secuelas de la necrosis y de la lesión. Entonces, se quedó esa necrosis ahí presente y lo que pasó fue que ese tejido se hizo isquemia, se hizo fibrosis, se hizo remodelado cardíaco y el QRS nos los va a representar como una onda Q prominente, o sea, una onda Q prominente. ¿Ok? Y dependiendo de si el infarto fue, porque hay diferentes también aquí, fue septal, la necrosis puede ser septal, la necrosis puede ser de pared libre y la necrosis también puede ser no extensa. Que esa, pues, sinceramente sí los invito a que ustedes la revisen porque dependiendo del sitio que se dañe, va a ser la morfología de la onda Q, y pues no hay tiempo. Ahora, vámonos con el infarto sin elevación del ST o infarto
subendocárdico. Ok. El infarto subendocárdico va a tener la característica de que si dibujamos nosotros a esos ventrículos, no va a ser un infarto tan marcado, o sea, porque si se acuerdan, yo les comenté que desde un principio la circulación coronaria va desde arteria, arteria subepicárdica, la cual se va ramificando, y se va ramificando, y se va ramificando, y le va dando pues esa circulación, y le va llegando oxígeno a todo ese miocardio hasta que llega al, al endocardio. Entonces, como los trombos que se producen aquí son trombos blancos y son muy chiquitos, eso hace que, por ejemplo, si hay ruptura de la placa o si se está rompiendo la placa apenas, porque el paciente hizo ejercicio, hizo un esfuerzo o tal vez alguna situación de estrés que le provocó, esos microtrombos, haz de cuenta que hacen esto. Invadir pedacitos nada más de ese miocardio, solamente pedacitos, por lo cual producen una lesión más pequeña, más aislada y no tan grave. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos un ateroma gigante, ese se desprende y pum, tapa aquí. Entonces todo esto se isquemia. O sea, es muy diferente cuando hablamos de con elevación del ST desde la fisiopatología a sin elevación del ST y también desde el electro. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a poner un poquito más bonito esto porque sí está muy feo. Sub. Entonces, este es subendocárdico. Este se caracteriza por una onda T, pero una onda T positiva. O sea, no va a estar una onda T invertida, va a ser una onda T positiva y picuda, la cual la llaman una onda T mellada, simétrica, la cual le podemos sacar el índice, que no recuerdo su nombre, pero se mide de aquí a acá y dependiendo de que si la distancia entre lo que mide para arriba que para los lados, ya le puedes sacar, ¿no? Pero pues es muy evidente, aparte con la sintomatología, ¿no? Entonces, onda T, perdón, positiva y picuda. Alteraciones del segmento ST. Entonces, si su nombre dice infarto sin elevación del ST, ¿se va a elevar el ST? Ok, tú dices que no. Bueno, puede que no se eleve, pero puede que haya una depresión del segmento ST, la cual va a ser muy sutil o muy marcada dependiendo de la magnitud del infarto, ¿no? ¿Y cómo va a estar representado eso? Ok, tenemos una onda Q, tenemos una onda R, y el punto J se nos va a venir acá hasta abajo. Y ok, ya puede continuar. Entonces, al paciente que nosotros veamos que trae síntomas de isquemia, que trae todos los factores de riesgo, y aparte tiene ese punto J aquí abajo con infradescenso, nosotros podemos decir y pensar que es tal vez un infarto sin elevación del segmento ST, ¿ok? Que la gravedad, pues sí, digamos, a lo mejor es más grave el con elevación, porque este paciente ocupa otro manejo, pero de todas maneras no se puede decir, pues no tiene elevación del ST, no pasa nada, no puede esperar, no, eso no se puede. Aquí les traje otra fotito, que lo voy a mover para acá. Según la cuarta definición de infarto y el consenso de todos los de España, la progresión del electrocardiograma va a ser la siguiente. Por ejemplo, primero, si se fijan, son las alteraciones en el ST, después las alteraciones en la onda T y después las alteraciones en la onda Q. Entonces, nosotros tenemos agudo. El paciente hace 20 minutos que se infartó. Horas, ok, ya llegó a urgencias y ya le tomaron el electro, ya lo estabilizó. Día 1, día 2, días y semanas. Entonces, aquí el paciente está normal. Supongamos, hizo ejercicio o tuvo algún susto o lo que sea. Hay elevación del ST porque el punto J, ¿cuánto? Más de 1 milímetro en más de 2 derivaciones contiguas. Derivaciones contiguas. O bien, pero ya es un poco más complicado, un bloqueo de rama izquierda nuevo, más sintomatología clínica. Ok, pasaron horas y el paciente sigue con esa elevación del ST. Pasaron días y aquí la onda T se invirtió. Entonces, si la onda T se invirtió, va a ser subendocárdico, subepicárdico, subepicárdico.
Entonces el paciente tiene un infarto transmural, el cual pone en riesgo, ¿no? Pasaron días, pasaron semanas y lo que se altera, miren aquí, la onda Q. Esta onda Q va a ser una onda Q prominente que pues en la zona donde se infartó se va a expresar, ya sea, si fue un infarto anterior, pues en B1, en B2, B3 y B4 se va a ver. Si es un infarto en la cara inferior, pues a lo mejor se ve en D2, D3 y ABF. Pues así ya, ustedes, bueno, nosotros lo podemos ir viendo, ¿no? Ok, una vez que quede claro esto, podemos empezar a hablar más o menos ya de tratamiento y todo eso. Nosotros vamos a evaluar a un paciente según ¿cómo le llaman? Sí, su escala de falla cardíaca, las cuales yo les invito a que la consulten, que es la de Kimball. Y esta no nos va a hacer otra cosa más que decir, dependiendo de la sintomatología del paciente, si tiene un alto porcentaje de mortalidad dentro de cierto tiempo, y para que nosotros podamos actuar dependiendo de eso, porque no es la misma que un paciente con infarto tenga una insuficiencia cardíaca y nos esté provocando edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, etcétera. No, son muchas otras cosas que se clasifican y esta clasificación va desde el Kili-Kimball 1 hasta el 4. Ahí se puede ver, ¿no? Bueno, hablando un poco sobre el tratamiento, es bien importante que conozcamos algunos mecanismos de acción de ciertos fármacos. Porque, vamos a mover esto, y vamos a poner aquí tratamiento. Ay. Supongamos que nosotros ya vimos, ¿no? Que el paciente llegó a la consulta, todas las de perder, electrocardiograma con elevación de trae otras cosas más, todos los síntomas. Bueno, para nosotros poder darle un tratamiento al paciente tenemos que recordarle la mnemotecnia MONA, que es lo básico, que esto lo sacamos del ACLS y de todos esos cursos que nos dicen. MONA, que viene de morfina, O, que viene de oxígeno, N, que viene de nitroglicerina, y la A, que viene de aspirina. Entonces, esto es lo básico que debe tener el paciente, por así decir, en la ambulancia. Tal vez si los paramédicos ya lo atienden y si están capacitados, lo pueden atender así. Pero existen muchos otros más que vamos a ver ahorita con detenimiento. Para empezar, primero nosotros tenemos que estar bien seguros si el paciente tiene un infarto o no. ¿Y cómo lo vamos a saber eso? Como dijimos ahorita, con el gold standard. Porque con el gold standard, que son las porque el paciente, para que se recupere, lo único que lo va a salvar, perdón, es la terapia. Vamos a ponerle aquí como un puntito importante, terapia de reperfusión. Esto es lo único que va a salvar al paciente, reperfundir ese tejido isquémico, y va a consistir en dos tipos de manejo. Uno que es farmacológico, fármaco, y otro que es quirúrgico. Los dos, bueno, el quirúrgico es de mejor pronóstico, pero los dos se usan. El primero, el farmacológico, es dándole nosotros inhibidores, ¿cómo les llaman? Permíteme. Aquí está. Activador de plasminógeno tisular. Plasminógeno tisular. Y por nombre lleva el de alteplasa o tenecteplasa o streptokinasa. Vamos a ponerle alteplasa. Lo que va a hacer es lo siguiente. Si nosotros recordamos la cascada de Kobup, tenemos que al final que se forma la fibrina. Bueno, pues llega un momento en el que nos tenemos que deshacer de esa fibrina. Y para eso tenemos el plasminógeno
el cual se convierte a plasmina. Y esa plasmina es la encargada de deshacer esa red de fibrina. Entonces, lo que convierte de plasminógeno a plasmina es esto. O sea, literal, no, o sea, ¿cómo le explico? Es el fármaco lo que convierte de plasminógeno a fibrina. El alteplasa es un derivado artificial, obviamente, del activador de plasminógeno ístico, o que es el TPA. Entonces, si yo sé que el alteplasa es este, yo le voy a dar un tratamiento fibrinolítico a nuestro paciente con infarto, con elevación del ST, por dos cosas. Porque tiene un trombo blanco, que recordábamos que el trombo blanco tenía fibrina. Y le voy a dar este mismo alteplasa, que es el activador del plasminógeno tisular, por otra cosa, para estimular a la plasmina. Y que esta plasmina sea la encargada de destruir a esta fibrina. ¿Ok? Esperamos que se haya entendido el mecanismo de acción más o menos de la plaza. Bueno, y en el tratamiento quirúrgico, el más importante, por así decir, que el que tiene menos mortalidad y morbilidad a tantos años, es la PC, que pues este es un tratamiento quirúrgico en donde se interviene ya sea con un balón o con una red de malla, en donde hacen que esta arteria que pues tiene el trombote se haga normal. O sea, le pueden meter un balón, se infla el balón y la arteria queda con un diámetro más grande y ya pues la sangre puede fluir correctamente. Pues ese es el más adecuado, que si mal no recuerdo, se tiene que hacer en menos de 90 minutos. En menos de 90 minutos, que es el de primera opción, pero pues si no tiene tu hospital, le pones Alteplas, y lo que te recomiendan también es que en menos de 120 minutos o 160, no recuerdo, tú tienes que buscar un hospital en donde le puedan hacer la PCI, que tengan el servicio de hemodinamia y todo eso, para que pues el paciente pueda salir como si nada, ¿no? Y con todos los cuidados posinfarto y todo eso. Entonces, estas dos son las que nos van a salvar, la alteplasa y la PCI. Si nos vamos aquí un poco a las troponinas, podemos nosotros identificar al infarto, si es viejo, si es agudo, y también pues saber el manejo. Se dice que las troponinas, tanto la I como la T, se van a elevar en 6 horas. Permítanme. Sí, creo que sí. No, a las 8 horas más o menos. Se elevan a las 8 horas, a las 6 horas, y disminuyen a las 10 horas, a los 10 días, perdón. Ok, entonces tienen como que una sensibilidad de decirte si tiene infarto desde hace 10 días y nadie se dio cuenta, pues miden las troponinas a ver si están elevadas. Y las CKMB se elevan a las 4 horas y disminuyen aproximadamente a las 6 horas. Entonces, vamos a ponernos en el siguiente ejemplo. Si es un infarto agudo o si es un infarto viejo, el cual lo vamos a evaluar con puras troponinas. Si es un infarto agudo, ¿cómo creen que va a estar la CKMB? Ok, si la CKMB es la que se eleva a las 4 horas, bueno, pues va a estar aumentada. Y las troponinas, ¿cómo van a estar? Van a estar disminuidas. Puede que estén disminuidas. ¿Por qué? Porque acaba de pasar un infarto hace 2, 3 horas. Pero si es un infarto viejo, la CKMB va a estar disminuida, porque ya dura solamente 6 horas y nosotros agarramos al paciente tal vez 12 horas después o un día después, pero las troponinas van a estar elevadas. Van a estar elevadas. Pero ¿qué pasa entonces si yo tengo CKMB elevadas y también troponinas? Bueno, nosotros podemos clasificar ese infarto porque pues si se, si se elevaron las que están en la aguda y en la que está en el infarto viejo, puedo clasificarlo como subagudo o
progresa. O sea, ese infarto ya está causando un daño que ya puede ser hasta irreversible porque pues ya se le van las troponinas, la T y la I. Entonces ya yo puedo pensar en que el paciente no o sea, no le acaba de pasar hace 2 horas, sino que ya lleva un poquito más. Es bien importante eso que lo sepamos. Entonces, decíamos que regresándonos un poco, que el tratamiento ideal es la terapia de reversión, que consiste en el farmacológico y en el quirúrgico. Fármaco y quirúrgico. Nosotros podemos darle otro tipo de fármacos que son como, vamos a decirlo así, de mantenimiento, se podría decir. ¿Por qué? Porque son los que le dejamos al paciente después de mucho tiempo. Y tenemos los siguientes, lo vamos a dividir en categorías. Los anticoagulantes. Es muy diferente que nosotros hablemos anticoagulante, antitrombótico o trombolítico, porque los tres son diferentes. Uno hace que la cascada de coagulación no se active para que ese paciente no se sigan agregando más plaquetas en ese trombo y se vaya haciendo más grande. Los trombolíticos son los alteplasa, tenenteplasa, que me hacen que el activador de plasminógeno tisular activa la plasmina y pueda destruir la fibrina, ¿sí? Pero los antiplaquetarios son muy diferentes, son los que me van a hacer, como que me van a prevenir de que ese paciente no siga agregando plaquetas, a pesar de que tiene un proceso inflamatorio por la placa de trombo. De anticoagulantes tenemos a la heparina. A la heparina y a sus derivados, ¿no? Heparina de bajo peso molecular, o heparina no fragmentada, que es la heparina normal, la heparina larga que las dice el Guyton. Y tenemos a la enoxaparina, y no recuerdo bien cómo se escribe, pero es el fondaparinux, algo así. Entonces, estos, básicamente cada uno tiene su mecanismo de acción, pero lo podemos resumir en que van a tener la propiedad de que van a inhibir la cascada de la coagulación directamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la enoxaparina se une al factor 10, si mal no me equivoco, sí creo que sea el 10, y por ejemplo la heparina no fragmentada se une a la trombina para pues que no se forme la fibrina y todo eso de la cascada de la coagulación. Luego vamos a tener a los antiplaquetarios. Que el principal es la aspirina. La aspirina, yo les comenté al principio de alguien que se activaba muy importante cuando había inflamación de la COX-1 y de la COX-2, que es el tromboxano A2. Entonces, si la aspirina es un AINE y ese nos va a inhibir la inflamación, llámese COX-1 y COX-2, cuando pasa todo eso, nos va a inhibir, pero lo va a hacer de la siguiente manera. La aspirina se va a unir de manera irreversible a las plaquetas, bueno, a los receptores de tromboxano A2 en las plaquetas. Entonces, si se une a los receptores del tromboxano A2, este mismo, pues no va a poder unirse a las plaquetas y las plaquetas se van a morir por un rato, por una semana más o menos, o una semana o dos, y se van a tener que hacer otra vez, y eso me va a dar a mi protección para el paciente, para que pues pueda durar un poco más y no siga formando trombos, pues porque yo lo que quiero es que el paciente, una vez que ya le hice la fibrinolisis con alteplasa, tenenteplasa o con la PCI, dejar al paciente un gran tiempo pues de su vida anticoagulado o con antiplaquetarios para que pues no le vuelva a pasar lo mismo, pues aparte del cambio de estilo de vida y todo eso. ¿Qué otros tenemos? El clopidogrel. Clopidogrel y espero escribirlo bien, no, ticagrelor, algo así. Bueno, básicamente son estos. Y no me acuerdo del otro. Bueno, estos son inhibidores de la P2Y12. La P2Y12 es un receptor que está en las plaquetas, el cual es específico, pues estas se puedan agregar
entre ellas mismas. Vamos a ponerle aquí inhibidor del receptor de plaquetas. Estos mismos tienen indicaciones muy específicas que pudiéramos estar hablando una clase completa de clopidogrel y ticagrelor, porque son bien importantes, ¿no? Y porque sí se puede dejar la terapia dual con aspirina y clopidogrel y ya pues dejar al paciente, aparte de anticoagulado, pues con terapia antiplaquetaria, ¿no? Que sería lo ideal. Y los fibrinolíticos, que ya los vimos. Estos pues son el alteplasa, tenecteplasa, estreptoquinasa, que su mecanismo de acción ya lo vimos más o menos, ¿no? También tienen indicaciones específicas en menos de 30 minutos al paciente, que nosotros sepamos que el paciente viene con un infarto por elevación del ST, entonces ya podemos distinguir más o menos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar a los otros. Aparte de todos estos de la cascada de la coagulación y dejar al paciente bien, por así decir, por un tiempo, tenemos a los vasodilatadores. Es muy diferente que nosotros veamos los fármacos así por encimita a cuando los veamos con su farmacocinética y su prescripción específica, porque sí tienen, específicamente en el infarto, se tiene que tener mucho cuidado. Bueno, la nitroglicerina sabemos que un vasodilatador venoso aumenta disminuye la precarga y aumenta la capacitancia venosa. Pero también se ha visto que la nitroglicerina alivia el dolor. Para todo esto, la nitroglicerina se da sublingual, ¿no? Entonces, si la nitroglicerina alivia el dolor, lo que produce es una vasodilatación coronaria. Se ha descubierto que esa vasodilatación coronaria hace que el paciente se alivie el dolor y los síntomas. Antes se creía que con la morfina, pues obviamente sí se controlan los síntomas, pero se ha visto que causan daños endoteliales, creo, principalmente. Y por eso ya no es tan recomendado darla de primera instancia, no la nitroglicerina. ¿Qué otro vamos a tener? El oxígeno. Pues si el paciente está desaturando menor de 94, lo dicen muchas bibliografías, y el ATLS más nuevo lo dice que menor de 94 le pasamos oxígeno. Muy importante, le podemos pasar beta bloqueadores que específicamente tienen que ser o de tercera generación, llámese o beta 1, vamos a hablar de los que más se usan porque el del que más hay, metoprolol. Y pues funcionalmente lo que va a hacer el metoprolol va a ser inhibir al sistema nervioso, el cual pues se une al receptor beta 1 y pues no va a dejar que se hagan las funciones del receptor beta 1. Consisten más que nada en aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza contractil del miocardio y pues todo eso se traduce a que nuestro corazón va a trabajar a disminuir los síntomas, el paciente va a estar un poco más estable y pues cositas así, ¿no? Que nos pueden ayudar para simpático. Algo que quisiera agregar aquí en la nitroglicerina es muy importante que esta no se da en pacientes que estén tomando inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son por ejemplo, el sildenafil, o comúnmente llamado como Viagra, y otra de las indicaciones en las cuales no sea nitroglicerina es cuando el paciente, vamos a ponerle acá, nosotros tengamos la sospecha de que es un infarto inferior. Infarto inferior. Y eso está bien padre, miren. ¿Por qué nosotros no le vamos a dar cuando el paciente sospechamos que es un infarto inferior? Si nosotros recordamos un poco de la anatomía, más o menos así, sabemos que pues aquí está el
nodo sinusal, pues ya sus otros haces, nodo AB y las ramas, etcétera. Lo que es la irrigación. Principalmente tenemos una coronaria derecha y una coronaria izquierda y una circunfleja, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un infarto inferior, lo más común es que se nos infarte esta arteria, la coronaria derecha, la cual por medio de su rama marginal, por medio de su rama marginal, si se ocluye a este nivel, nos va a provocar una necrosis extensa de este lado. Pero al momento en el que a mí se me ocluya, por así decir, acá esta arteria, ojalá sí se aprecie, la arteria, la rama derecha de las coronarias tiene la particularidad de que le da irrigación al nodo AB y al nodo sinusal, mediante las arterias sinusales, ¿no? Específicamente de cada uno. Entonces, si yo a mi paciente le doy un vasodilatador o le doy un beta bloqueador cuando tiene infarto de la cara inferior o un infarto derecho, puede que le vaya peor. ¿Por qué? Porque si aparte de estarle dando un beta bloqueador o un nitrato como la nitroglicerina, voy a hacer que ese, ese automatismo disminuya todavía más porque estoy bloqueando el simpático y se activa el parasimpático, lo cual me causa disminución de la frecuencia cardíaca, disminución contráctil, si le doy nitroglicerina, pues y si está disminuida la precarga, el corazón no va a tener la sangre suficiente como para estarla bombeando, voy a tener un gasto cardíaco más disminuido y complicaciones, pues por así decir, hasta catastróficas de nuestro paciente, ¿no? Y no recuerdo bien dónde lo vi, pero creo que en el Harrison dice que nosotros podemos hacerlas, vamos a ponerlo aquí, de infarto inferior o infarto anterior. Si, por ejemplo, nuestro paciente viene con, déjenlo, aquí está, porque no lo quiero decir mal, viene con taquicardia en el anterior, taquicardia, y, y en el infarto inferior puede ser que venga con bradicardia o que venga hipotenso. Y eso se traduce a lo que acabamos de ver, que la arteria marginal derecha es la que, si está ocluida, sus ramas que se le dan al nodo A van a estar ocluidas, les va a llegar menos oxígeno a ese tejido, a ese tejido eléctrico, por así. Y pues se pueden presentar estos síntomas, ¿no? Esto es en un 25%, en un 25%, o sea, no es común, tal vez se nos va a presentar, pero es importante saberlo. ¿Qué otro le podemos dar? Al paciente le podemos dar, ok, ya vimos que los beta bloqueadores, muy importante, las estatinas. Este tratamiento es como de mantenimiento, por así decir. Le podemos dejar, no sé, atorvastatina. Que este es un inhibidor de la enzima, que no recuerdo el nombre porque está bien confuso, que hace que te convierta a colesterol. La cual pues si se inhibe, nosotros con dislipidemia, que yo con síndrome metabólico, que está obeso, que tiene diabetes, pues va a servir a disminuir el riesgo de que se forme más el ateroma. ¿Qué otro le podemos dar? Le podemos dar calcio antagonistas, pero tiene sus indicaciones muy específicas, demasiado específicas que estaría bien que se vieran dentro de separado, porque si no puede ser hasta perjudicial para el paciente. Vamos a ponerle aquí, no sé, nifedipino. Que las indicaciones más comunes de los calcios antagonistas es cuando el paciente o es alérgico a los beta bloqueadores o no los tolera, o es asmático mal controlado o un paciente con EPOC. De mantenimiento también le podemos dejar al paciente IECAS o una ARA2, pues para inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona y dejar que pues no se aumenten las resistencias vasculares periféricas, no aumente la TA, el paciente esté más estable, etcétera, ¿no?
Y algo muy importante ya para terminar, que me gustaría que se quede claro, al paciente lo podemos también, es anticoagulante o antitrombótico, no recuerdo bien. Un inhibidor de la glucoproteína 2B3A. Este es muy importante porque tiene la particularidad de que en el endotelio del vaso, este es un vaso, las plaquetas tienen su receptor específico de glucoproteína 2B3A. Este receptor se va a unir al factor von Willebrand de aquí de las plaquetas, que es el que va a iniciar la cascada de coagulación, que va a inducir al factor intrínseco, etc. Entonces, si nosotros dejamos que esto se una a esto, ya valió. O bueno, no es que ya valió, que sí. Inhibir a esta proteína para que no se una con su receptor y no empiece la cascada de la coagulación y estas plaquetas pues se queden ahí en la sangre, ¿no? Y el nombre de este es un poco confuso, es, ay, perdón, aquí estamos, es Abciximab o tirofiban. Ok, ya completamos la hora. Como nos dimos cuenta, pues esta plática es más que nada encaminada al tratamiento y y a verlo de manera funcional pues al paciente con infarto, ¿no? No es tanto, por así decir, la clasificación y todo eso. Mm, Déjenme detener la grabación. Creo que se quedó trabado en una parte. Bueno, voy a detener la grabación.